Si quieres un buen celular de gama media, Tecno ha sacado al mercado uno de los más interesantes. Y es que no solo tiene un diseño único y diferente, sino que además tiene mucha potencia, buena batería y un rendimiento bastante equilibrado. El día de hoy tenemos el unboxing y las primeras impresiones del Tecno Pova 8 Pro 5G. ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Danto, te dejo por aquí todas mis redes sociales por si quieres seguirme. Y es que estaremos haciendo muchísimo contenido de este dispositivo que me parece uno de los más interesantes en la gama media, no solo por el buen rendimiento que tiene, sino que el precio me parece adecuado para todo lo que encontraremos. Además de que Tecno ya nos ha presentado algunos otros dispositivos recientemente, como el Tecno Camon 50 Pro, que también era bastante interesante. Pero este dispositivo ya está disponible a través de Mercado Libre por un precio aproximado de 7,900 pesos mexicanos. Pero ojo, y es que vas a encontrar otras versiones. Encuentras el Tecno Pova 8 normal 5G por aproximadamente 7,000 pesos mexicanos. Sin embargo, también este celular tiene una edición especial en colaboración con Lamborghini, la cual la encuentras por un precio aproximado de 8,500 pesos mexicanos. Pero nosotros nos centraremos en el Pova 8 Pro 5G, digamos que el que está a la mitad en el rango de precios. Ahora sí, vamos a ver la cajita primero de frente. Nos enseñan cómo será el modelo de este teléfono. Nos dicen Pova 8 Pro 5G, algunas de sus características con el logo de Tecno, y en los laterales también encontramos algunas de las certificaciones con las que cuenta el teléfono. En cuanto destapamos, lo primero que encontraremos será justo el celular, igualmente con sus características, pero lo dejamos de lado y encontramos el pin para insertar nuestra nano SIM, luego los manuales. Posteriormente tenemos esta funda, que en este caso será de ese como plástico algo rígido, y en los laterales parece que tiene este recubrimiento TPU un poquito más plástico suave, justo para proteger mejor el teléfono. La verdad es que la fundita a mí particularmente me gustó. Y en la parte de hasta abajo de la cajita encontraremos el cable USB tipo C y nuestro cargador, que en este caso será de hasta 45 watts. Pero ahora sí, veamos el teléfono más de cerca, y es que vean este diseño en la parte trasera. Nosotros tenemos el de color negro, pero también lo puedes encontrar en otros dos colores, en color blanco y en color verde, que me parece el más destacable. Pero este, a pesar de que es un poco más sobrio, el diseño se ve sumamente atractivo, con este toque gamer o este toque moderno del teléfono, pero al mismo tiempo se ve súper tecnológico. De igual manera vemos más características físicas. En un lateral tenemos botón de desbloqueo que viene en color naranja, controles de subir y bajar volumen y otro botoncito que me imagino será configurable. En la parte de hasta arriba tenemos por ahí algún sensor y uno de los altavoces. En el otro lateral no tenemos nada, y en la parte de hasta abajo la ranura para insertar nuestra SIM 1 y nuestra SIM 2, es decir, podemos ponerle doble nano SIM, USB tipo C y el altavoz principal del teléfono. En la parte trasera verás que tenemos diferentes detallitos, el modelo Pova en la parte de en medio junto con una línea, pero también encontramos detallitos en color naranja que le dan un toque bastante bonito al dispositivo. Por ahí también nos da diferentes textos donde dice Tecno P1 Graphic Chip, y también la batería de 6,500 miliamperios también nos dice diseñado por Tecno. Y justo donde se albergan las dos cámaras junto con el Matrix Display también encontramos el tipo de sensor que tiene, que es un Litia 700C de Sony, del cual te hablaré más adelante. En la parte frontal ya encontraremos el notch en forma de puntito en el centro del dispositivo, algo ya más clásico de teléfonos Android. Ahora hablemos de la pantalla. En este caso tenemos una diagonal de 6.78 pulgadas, resolución 1.5K, 144 Hz en tasa de actualización y un muy buen panel AMOLED que viene también protegido con Gorilla Glass 7i, es decir, va a ser un poquito más resistente a rayaduras, a rasguños, incluso algunos golpecitos. Creo que viene bien protegido en esa parte este teléfono. Lo primero que he interactuado con la pantalla, la verdad es que me ha gustado, tiene un brillo bastante bueno, tanto el máximo como el mínimo, y para disfrutar de redes sociales, de TikTok, de videos en YouTube, la verdad es que está suficientemente bien. Ya en el análisis completo probaremos tanto los altavoces como las capacidades de la pantalla de este celular, porque promete ser bastante interesante en ese apartado. Ya incluyendo una tecnología AMOLED en este tipo de celulares me parece un gran acierto, porque te dan muy buen nivel de detalle en todos los aspectos. Pero pasemos ahora sí con el interior del dispositivo. En este caso contaremos con un procesador de MediaTek que la verdad para mí es de lo más interesante, ya que es un Dimensity 7400 que viene apoyado con 8 GB de RAM que puedes expandir a otros 8 GB extras y 256 de almacenamiento. Ya sabes, es la típica combinación
combinación de un buen procesador, buenas memorias para darte un equilibrio prácticamente en todas las herramientas o aplicaciones que vayas a utilizar, así que podrás abrir de 10 a 15 aplicaciones sin que el teléfono se trabe. Si vas a ocupar tu teléfono para redes sociales, te va a funcionar bastante bien. Incluso algunas aplicaciones más exigentes de edición de fotografía o edición de video quizás las puedas soportar, y por supuesto ya le estoy descargando algunos videojuegos para probarlos más a detalle. Por lo pronto les mostraré que estuve jugando Clash Royale, y también mencionar que tenemos un Game Boost en el lateral del dispositivo que ya lo exploraremos más a detalle en el análisis completo. Pero otro apartado en el que promete darte un buen rendimiento este celular es en la batería, y es que encontraremos 6500 mAh con carga rápida de 45 watts. Ya veremos en cuánto tiempo se carga del 0 al 100%. Sin embargo, también parece que trae diferentes opciones para cuidar un poco más la batería de tu teléfono y que justo este mismo te pueda llegar a durar más años, ya que dentro de los ajustes encuentras por ahí algunas herramientas que ayudarán a que, a pesar de tener conectado el teléfono, puedas seguirlo utilizando sin que se caliente y sin que se dañe la batería del celular. Así que lo estaré utilizando los próximos días, las próximas semanas, como un teléfono personal para ver qué tanto le dura la batería a lo largo del día. Ahora, en cuanto al sistema operativo, viene con Android 16 y la capa de personalización iOS también en su versión más reciente, donde podrás personalizar muchísimo el dispositivo. Exploraremos todos los detalles y características del sistema operativo más a detalle en el análisis completo. Por lo pronto te puedo contar que tienes muchísimas formas de personalización, tienes muchas herramientas de inteligencia artificial que te ayudan en diferentes aspectos del teléfono y justo a navegar en él de una manera mucho más sencilla, y por supuesto empezar a guardar todos tus recuerdos o lo que sea que estés viendo en la pantalla. Pero sin duda alguna, otra cosa destacable es el botón que tenemos en la parte lateral del teléfono, el cual es personalizable. Lo puedes utilizar para abrir diferentes aplicaciones o herramientas como la linterna, abrir la cámara o incluso interactuar con tu asistente de voz que se llama Ella, la cual te puede ayudar a encontrar diferentes ajustes de tu celular o incluso a darte algunas respuestas básicamente de lo que quieras. Pero como te digo, eso lo exploraremos a fondo en el análisis completo. Pero sin duda lo que más destaca del celular es la pantalla Matrix Viva, así la llaman los amigos de Tecno, en la parte trasera, con la cual puedes interactuar de diferentes maneras. Puede darte la hora, pero también se sincroniza con diferentes animaciones. Y es que dentro de la configuración del teléfono encontrarás estos ajustes para poder personalizar un poco más esa pantallita en la parte trasera, además de que incluye dos minijuegos, el de la típica botella, que en este caso es un micrófono, y también tenemos otro que es un número de la suerte, así lo llaman ellos, que sale un número al azar del 1 al 10. Pero también, como te digo, se puede sincronizar con videojuegos, se puede sincronizar con música. Esto sí lo estuve explorando un poquito más a detalle, y la verdad es que es un añadido que quizás no sea tan funcional como siempre te digo en el día a día, pero que sí le da ese detallito, que sí le da ese toque especial al teléfono, que si puedes añadirlo en uno de estos celulares gama media para hacerlo más atractivo, a mí me parece más que correcto. Y lo mejor de todo es que tienes un widget en la parte frontal del teléfono, en la pantalla principal, donde directamente le das a encender y se va a prender justo esas animaciones. Lo puedes poner en unas animaciones aleatorias o tener una en específico que sea la que más te guste. Así que, como te digo, viene muy personalizable en ese aspecto. Finalmente hablemos del apartado de las cámaras. En este caso contaremos con dos sensores traseros. El principal, como lo vimos al inicio, es de Sony, de 50 megapíxeles, el Sony Lithia 700C, que para mi gusto es uno de los mejores, sobre todo hablando de teléfonos de gama media, para darte buenos resultados. Ya después, cómo procese la fotografía cada uno de los teléfonos puede ser diferente, puede cambiar un poco los tonos, pero en sí el sensor principal me parece bastante interesante. Tenemos un sensor secundario ultra gran angular de 8 y una cámara frontal de 13 megapíxeles. Ya lo estaremos probando también más a detalle. Por lo pronto te digo que dentro de la aplicación de cámara encuentras el modo retrato, el modo de alta definición, video dual, incluso tienes por ahí algunos extras. Por ejemplo, tienes la galería de arte con inteligencia artificial y te puede dar diferentes formatos de fotografía, como si fuera una acuarela, como si fuera una pintura, tú lo puedes ir decidiendo. Y también tienes el retrato con inteligencia artificial, el cual te puede poner básicamente en la situación que prefieras. Así que puedes sacarte una fotografía y ponerte que te estás graduando o que estás en un partido de fútbol o básicamente donde quieras. Todo eso gracias a las herramientas de inteligencia artificial que tiene este teléfono, pero como te digo, lo exploraremos más a detalle en el análisis completo. Y ahora,
Ahora te repito el costo del equipo, y es que para hacer un teléfono tan equilibrado como ya vimos todas sus características, me parece que el precio está equilibrado de igual manera, ya que lo encuentras hoy en día por aproximadamente 8,000 pesos mexicanos, y yo estoy grabando este video justo el día del lanzamiento, el 20 de agosto, pero ustedes lo estarán viendo unos días después, ya que he tenido muchísimo trabajo, pero de igual manera ya está disponible para comprar este teléfono. Te dejo el link de compra aquí abajo en la descripción por si quieres adquirirlo, porque me parece un celular bastante equilibrado, pero en el análisis completo vamos a detallar y vamos a ver si realmente vale la pena, sobre todo tomando en cuenta sus competidores que puede llegar a tener, de marcas como Poco, Infinix, entre algunas más. Y pues bueno, chicos, vamos a terminar hasta aquí este video. Espero que te haya gustado, te haya servido. Por cierto, si tienes algunas recomendaciones de videojuegos o aplicaciones que quieres que probemos en este celular, déjamelas aquí en los comentarios. Y ya sabes, si te gustó o te ayudó este video, dale like, comparte con tus amigos y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Bye bye.